Bienvenidos a nuestro nuevo video. Continuando con las clases de correlación, el objetivo es que tú conozcas la forma en que puedes realizar una correlación en el programa estadístico SPSS y sobre todo cómo lo puedes interpretar. Vamos a recordar primero los supuestos que tienes que identificar o cubrir para poder realizar una correlación. Tenemos que tener dos variables continuas en una escala, es decir, que tienen que ser intervalares o de razón. Ya en el primero o en el segundo video tenemos la clasificación de las variables para que tú puedas identificar la naturaleza de estas. Recordemos que solamente tenemos un solo grupo y dos variables para correlacionarlas. La distribución de las variables tiene que ser normal. Esta distribución normal lo realizamos o lo obtenemos a través del Kolmogorov-Smirnov, en donde identificamos si la distribución de las variables están en una curva normal. En un video anterior también ya lo explicamos. Y la relación tiene que ser lineal, es decir, que por cada x tiene que haber una y. En este sentido, estas dos variables tienen que tener los mismos sujetos de estudio para poder ser correlacionadas. Veamos, si tuviéramos esta pregunta, ¿cuál es la relación de las calificaciones de la asignatura del proceso de atención de enfermería en teoría con el proceso de atención de enfermería en la práctica? Muchas veces nos hemos preguntado por qué hay tanta brecha en lo que nos enseñan en el aula o la teoría con lo que tenemos en la práctica o en las situaciones reales. Pues tal vez al realizar esta correlación podamos contribuir un poco para resolver esta duda de si realmente lo que estamos enseñando en las universidades se está aplicando en los centros hospitalarios. En el entendido de que ya tenemos los supuestos cubiertos, tenemos una base de datos con los sujetos de estudio, tenemos la medición del proceso de atención enfermería en teoría y en práctica, vamos a correr la correlación. El primer paso es identificar gráficamente esta correlación. Lo hacemos de la siguiente manera. En el SPSS tenemos unas pestañas en la parte superior. Identifica la que dice gráficos. Después, cuadro de diálogos antiguos. Y después, dispersión de puntos. Esta dispersión de puntos te va a dar de manera observacional lo que está pasando o cómo se están comportando, cuál es la tendencia de esta correlación entre estas variables. Damos un enter y vamos a identificar que en este cuadro de diálogos vamos a tener que seleccionar donde dice dispersión simple. Aquí ya está seleccionada con un recuadro negro y le damos definir. En este cuadro de diálogos tenemos del lado izquierdo todas las variables, los alumnos, la generación, la edad, la facultad, etc. Las dos que nos interesan son las variables de razón. Tenemos las calificaciones en teoría y las calificaciones en práctica. Del lado derecho tenemos el eje de las Y y el eje de las X. Para el estadístico da exactamente lo mismo donde coloques estas dos, en el eje de las Y o en el eje de las X, porque el programa no tiene la capacidad para identificar cuál es la variable dependiente y la variable independiente. Recordemos que todos los programas de estadística son muy rápidos pero muy tontos. Entonces nosotros tenemos que identificar cuál es la variable dependiente para colocarla en donde es correcto. Vamos a pasar estas dos variables del lado derecho y cuando lo hagamos aparece de esta manera. Podemos observar que en el eje de las Y, la calificación del proceso de atención de enfermería en el hospital, que es lo que es la práctica, suponiendo que esta es la variable dependiente. ¿Por qué es la variable dependiente? Porque tenemos en el eje de las X la variable independiente, la calificación en el aula, en la teoría. Quiere decir que lo que el estudiante aprendió en el aula, en la teoría, antes de ir a la práctica, va a influir directamente sobre el rendimiento académico que se tenga en las prácticas hospitalarias. Por lo tanto, a las calificaciones en el aula la vamos a considerar como una variable independiente, que es en el eje de las X, y la calificación del proceso de atención de enfermería en la práctica la vamos a considerar como una variable dependiente en el eje de las Y.
porque la teoría influye directamente sobre la práctica, ¿de acuerdo? Le damos un enter, o un aceptar, perdón, y vamos a obtener este gráfico de correlación. Es un gráfico de dispersión de puntos o una nube de puntos, lo pueden encontrar en algunos otros libros. ¿Para qué queremos esto? Solamente vamos a identificarlo desde el punto de vista observacional. ¿Cómo es que se están comportando cada uno de esos puntos en la dispersión? De primera instancia podemos observar que todos se están agrupando y están teniendo un cierto sentido. ¿Qué quiere decir esto? Ya vimos que la correlación tiene una magnitud. Esta magnitud puede ser baja, moderada o alta. Al tener esta dispersión de puntos agrupadas y en un solo sentido, podemos suponer que la magnitud es alta. Si nosotros pusiéramos una línea recta en este gráfico, podemos observar que la mayoría de los puntos están apegados a esta línea. Entonces, la magnitud o el tamaño del efecto es alto. Podemos también observar que la dirección o el sentido es positivo. Recordemos que en el video pasado mostramos cómo es que se comporta la correlación de las variables en tres formas principalmente: en sentido positivo, en sentido negativo o cuando no hay correlación, y dependiendo de la posición de la línea recta. En este sentido, que es positivo, la línea recta tiene casi un ángulo de 45 grados y los puntos, o la dispersión de los puntos, están muy apegados a esta línea. Yo puedo suponer que esto es estadísticamente significativo. Por último, podemos observar que la calificación del proceso de enfermería en el hospital, lo que es la práctica, está en el eje de la Y, porque es la variable dependiente del eje de las X, que es la calificación del proceso de atención de enfermería en el aula. Ahora, ¿cómo realizamos la correlación estadística? Nosotros ya pudimos suponer cómo es que se están comportando estas variables desde un punto de vista teórico. Ahora, estadístico, ¿cómo lo hacemos? También en las pestañas de nuestro programa SPSS identificamos analizar, después vemos correlaciones y seleccionamos correlaciones bivariadas. ¿Por qué? Porque tenemos dos variables en un grupo. Queremos hacer la correlación de estas dos. Le damos un clic y las variables de razón que tenemos van a pasar del lado izquierdo al lado derecho de esta manera. Ahora, tenemos aquí un recuadro que dice opciones. Cuando demos un clic en esas opciones, tenemos este cuadro de diálogos. ¿Qué es lo que vamos a pedir? Las medidas y desviaciones típicas, para que nosotros podamos identificar cómo es que se están comportando. Y le damos continuar. Los coeficientes de correlación tienen que estar marcados. En Pearson, si tú cumpliste con todos los supuestos, es decir, que las variables sean de razón, que exista normalidad de la distribución de los datos, que exista por cada X una Y, entonces habrás cumplido con los supuestos. Es una correlación de Pearson, que es una correlación paramétrica. Muchos investigadores utilizan la correlación de Spearman, simplemente porque la normalidad en la distribución de los datos a través del Kolmogorov-Smirnov o cualquier otro método no se cumple. Entonces utilizan la Spearman, pero esta restringe los grados de libertad y no se tiene una situación más robusta para poder dar una opinión sobre lo que se está o cómo se están comportando las correlaciones en esos datos. ¿De acuerdo? Entonces, Pearson es para una correlación paramétrica y Spearman es para una correlación no paramétrica. Marcamos las correlaciones que son significativas. Se lo pedimos al estadístico para que con unos asteriscos nos pueda identificar cuáles son aquellas que son menores de 0.05. Y le damos un clic en aceptar. Nos da un cuadro de diálogos en donde las calificaciones del proceso de atención de enfermería en el aula presentan un promedio aritmético, una media de 67.09 más menos 13.2 de desviación estándar.
en comparación con las calificaciones del proceso de enfermería en el hospital. Tiene una media de 68.4 más medio 14.02 de desviación estándar. Ahora, este cuadro es el que nos interesa. Es una imagen en espejo. Si se dan cuenta, la calificación del proceso de atención de enfermería en el aula se correlaciona con ella misma, calificación del proceso de atención de enfermería en el aula, así como la calificación del proceso de atención de enfermería en el hospital o en la práctica se correlaciona con el proceso de atención de enfermería en el hospital. Estas correlaciones, que son entre las mismas variables, tienen una correlación de 1, es una correlación perfecta, pues obviamente son los mismos sujetos de estudio en la misma variable. Lo que nos interesan son estos recuadros o estos resultados que, si se dan cuenta, son exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que están correlacionando? Las calificaciones del proceso de atención de enfermería en el hospital con las calificaciones en el aula, y nos dan estos resultados. Es una imagen en espejo y es exactamente lo mismo que podemos ver aquí, solamente que aquí inicia con las calificaciones del proceso de atención de enfermería en el aula con las calificaciones del proceso de atención de enfermería en el hospital. ¿Cómo se interpreta? Ya tenemos en el video anterior cuáles son los 3 pasos para poder realizar la interpretación de la correlación. Ahora, viendo en el estadístico los resultados del cuadro del SPSS, podemos observar que la correlación es positiva. Tiene un más 0.760. Tiene una magnitud o un tamaño del efecto alto o fuerte. 0.760 se considera una correlación fuerte o alta. Y además es estadísticamente significativo, ya que 0.000 es menor a 0.05. Esta correlación concuerda con lo que nosotros vimos en el gráfico de dispersión de los puntos. Si se dan cuenta, con el gráfico de dispersión sin ningún número pudimos observar como si fuera una especie de clínica estadística, sin ningún aditamento, cómo es que se están comportando las variables. Y ahora, con el estadístico o con la ayuda de las matemáticas, podemos observar que es una correlación positiva con tamaño de efecto alto y estadísticamente significativo. ¿Cómo redactarla? Se encontró una correlación positiva con un tamaño de efecto alto y estadísticamente significativo en el puntaje de las calificaciones teóricas de la práctica respecto al proceso de atención de enfermería, con una R igual a 0.760 y una P menor a 0.05. Muy bien, con esto terminamos este video que nos mostró cómo realizar una correlación y un gráfico de dispersión en el programa estadístico SPSS, y también reforzó cómo es que nosotros tenemos que interpretar esos resultados con los números que nos están presentando a través de este programa. Los esperamos en el próximo video para ver lo que es la regresión lineal como la última parte de la correlación estadística.